Familia, nuevo video en el canal, acá estamos con un matecito, como siempre, no fallamos en subir contenido, no fallamos en los hábitos que nos proponemos y seguimos construyendo esa mentalidad ganadora. Y yo te quiero compartir algo sobre los miedos, ¿bien? Todo lo que te comparto siempre, si no me conoces, mi nombre es Fernando López y te invito a que te suscribas al canal para poder seguir mi proceso, mi crecimiento, de cómo pasé de ser una persona que no tiene nada de resultados, haberlo perdido todo, incluso su pareja de años, haberse perdido, haber sentido que tocó fondo, a hoy en día ser una mejor versión de persona que lo era antes y poco a poco progresivamente mejorando mis resultados conforme fui desarrollándome yo primero, conforme fui construyendo esa mejor versión y lo seguimos haciendo. En hábitos, nada de vicios, en ese hombre que se admira y se respeta, en un mejor físico, mejor mentalidad, mejor gestión de emociones, mejor conexión espiritual, o sea, todo a partir de enfocarse en el ser y ser esa mejor versión, estar alineado, que una persona te vea y te considere una persona intachable. ¿Qué quiere decir? Que no te puede decir reprochar nada porque te ve y te ve perfecto. O sea, lo haces todo bien. En esa versión en la que estamos construyendo el día de hoy, y lo comento acá en redes sociales, porque siempre quise hacerlo y antes no lo hacía, pero todo el proceso de esto me llevó a sentir la suficiente confianza para poder animarme a hacer esto que mi mente, mi conciencia me decía hace tiempo y no lo hacía. Pero siempre todo es perfecto y las situaciones que nos toca vivir nos llevan a tomar decisiones de lo que realmente queremos hacer si estamos dispuestos a buscar esa sabiduría y ese consuelo, ¿no? En ese momento. Así que hoy te quiero compartir cómo poco a poco eliminar miedos, porque los miedos siempre van a estar. Es una herramienta del diablo para poder dominarte, para poder controlarte y que no tomes acción y que no construyas la vida que querés. Y obviamente al día de hoy considero que quizás tenga algunos miedos todavía, pero tengo muchísimo menos miedo que antes y sé cómo enfrentarlo hoy en día, sé qué es lo que tengo que hacer para poco a poco dejar de sentir miedos. Miedo a todo, miedo a equivocarse, miedo a la crítica, a la opinión de otras personas, miedo a que fracase, que no logres tener lo que querés, que fracase, que no lo puedas hacer, miedo a lo que sea. Te voy a compartir qué fue lo que hice para poder construir esa confianza y que poco a poco el miedo sea cada vez menos y que hoy en día incluso lo utilice a mi favor. ¿Cómo utilizar el miedo a tu favor? ¿Cómo usarlo? Y también teniendo en cuenta experiencias pasadas de cómo utilicé el miedo para poder tener mejores resultados y que me vaya cada vez mejor. Porque al final lo único que nos limita en esta vida es el miedo, si no lo sabemos entender o usar a nuestro favor. Entonces, voy a compartir acá lo que hice, porque siento que antes, a pesar de tener desarrollo personal, de llevar muchísimo tiempo ya emprendiendo a través de internet, desarrollo personal, libros, eventos, mentores, mucha teoría y muy poca práctica, muy poca aplicación. Pero después de un proceso de 90 días que apliqué, en donde me enfoqué 100% en mí como nunca antes, empecé a tener más confianza en mí y por ende el miedo, cada vez menos miedo. Y por ende mejores decisiones, mejores acciones y mejores resultados. Entonces quiero compartirte acá transparentemente, esto no es desde la teoría, sino que por primera vez es desde mi experiencia propia y lo que aplico. Y sé que te puede servir a vos también si decidís tomar acción. Lo primero que hice fue hacerme consciente de mi situación actual y comprometerme conmigo mismo, que eso es algo que es muy difícil hacer, porque muchas veces me comprometí conmigo mismo, pero fallé. Esta vez fue diferente, porque a raíz de situaciones que me llevaron a tocar fondo en mi vida, literal, a sentir la humillación, la vergüenza, la culpa, que si no sabes mi historia puedes ver videos anteriores, pero básicamente siempre lo digo. Para mí las dos cosas que me llevaron a tomar esa decisión de comprometerme conmigo mismo fue el hecho de llevar ya 7 años emprendiendo a través de internet y perderlo todo, estar en cero nuevamente y tener que volver a casa de sus padres. Después de 7 años estar emprendiendo a través de internet que he tenido resultados, pero obviamente no fueron sostenibles y por un sinfín de cosas, por el apego al dinero, por estar persiguiendo siempre el resultado, por enfocarme más en ganar dinero y no desarrollarme personalmente, no ser esa mejor versión y no estar disfrutando del proceso y un montón de cosas, había mucho miedo ahí, miedo a no lograrlo, miedo a no alcanzar resultados, miedo a tener que volver a casa de mis padres, todo eso, ¿no?
También terminar una relación de 10 años que llevaba con una persona en la cual también eso me dolió muchísimo. Todo eso me llevó al punto de empezar a reflexionar y a cuestionarme, ¿no? O sea, ok, ¿qué más? Siempre fui una persona de tomar acción, siempre fui una persona de forzar las cosas, de buscar la vuelta, de seguir así, siempre. No me gusta, o sea, siempre dije también que el día de mañana que me toque partir, que mirar hacia atrás y por lo menos sentir que lo di todo, que lo intenté, bien, que hice lo necesario. Pero bueno, me tocó vivir eso, de perderlo todo, de volver a reiniciar y volver a enfocarme realmente en mí por primera vez. Me di cuenta ahí, después de ese proceso que hice de 90 días de transformarme en mí, o sea, transformarme en mi mejor versión, trabajar el ser, desarrollarme física, mental, emocional, espiritualmente, que tenía mucho miedo a lo que realmente pasó, mucho miedo a perder la pareja que tenía, mucho miedo a perder los resultados que tenía y volver otra vez a iniciar de cero, a lo que van a decir mi familia, mis padres, mis amigos, el entorno, lo que mostraban en redes sociales que era totalmente aparentar nada más un resultado, que todo iba perfecto, todo iba bien. Eso fue algo que va uno acarreando durante mucho tiempo y creo que de alguna manera hoy en día así se ven mucho los negocios digitales. Bien, o sea, no es culpa del negocio en sí, sino que a la mayoría de las personas nos inducen de alguna manera a actuar de esa forma. eh, y obviamente uno no se da cuenta porque está aprendiendo de mentores, pero después de varios años siempre me di cuenta de que habían cosas que no iban conmigo y que aún así lo hacía por cuestiones de negocio, ¿no? Obviamente no hablo de cosas malas, siempre fui una persona buena, digamos, siempre en ese sentido, nunca busqué hacerle daño a nadie. Pero bueno, básicamente uno tiende como eso, por ejemplo, a aparentar en redes sociales algo que no es para una venta, para tener un resultado, y eso te va consumiendo. Entonces, eso es algo que lo digo ahora, ¿no? Entonces, en ese momento tenía mucho miedo, me di cuenta, mucho a perderlo todo, como te decía, miedos a todo, a lo que van a decir, y obviamente eso me llevó a perderlo todo básicamente. Pero bueno, a partir de ahí inicié ese proceso de crecimiento. Y si sos una persona que también quiere dejar de tener miedo hoy en día en su vida para tener mejores resultados, sé que esto te puede ayudar. Lo primero que hice fue enfocarme en mí, empezar a trabajar en mi ser, en desarrollarme. Dejé todo de lado, me empecé a enfocar en fortalecer mi cuerpo, mi mente, mi físico, o sea, mi físico, mi mente. O sea, si tengo que hacer mucho más simple, enfocarte en tus hábitos. Yo me enfoqué en mi cuerpo, en mis hábitos, y todo eso me fue llevando a mejorar mi mentalidad, mi carácter, mi confianza y a tener menos miedo. Es un proceso. No es que digo, no tengo miedo y listo. No, es un proceso porque tenés que construir esa actitud de no tener miedo y ser conscientes. Bien, entonces, ¿qué es lo que me ayudó a mí a ser consciente? Primero que nada, formar parte de un entorno de gente que también está trabajando en ser su mejor versión, un entorno de ganadores, un entorno que quiere progresar, crecer, que quiere eliminar barreras mentales, creencias y cada día está avanzando. Un entorno de ganadores. Si vos hoy en día estás rodeado de un entorno de perdedores que también tienen miedos, que también tienen resultados que no te gustan, vas a seguir teniendo los mismos resultados. Entonces, paso número uno, cambiar o mejorar tu entorno. Eso es clave. Puedes hacerlo presencialmente o empezar a rodearte de información y de un entorno digital bien diferente. Unirte a una comunidad de ganadores, unirte a una comunidad donde hablan de ser esa mejor versión, unirte a una comunidad donde hablan de no tener miedos, de alcanzar metas, de tener mejores resultados y que están alcanzando esa mejor versión. Unirte a un entorno acorde a lo que vos querés ser también. Eso es clave. Y con esto podríamos cerrar el video. Pero, ¿cómo es que empezás a tener menos miedo? Bueno, lo que hice fue inscribirme a un gimnasio y empezar a entrenar. Pero fue diferente esta vez, ya lo he hecho antes. Antes era por tener un físico, ahora por construir mi mejor versión. Ahora era por construir justamente esa mentalidad diferente. Entendí que cuando uno va al gimnasio o entrena su cuerpo y se lleva al límite, también lleva al límite su mente. Y uno se da cuenta que siempre puede más. Y cuando vos decís que vas a hacer algo, como por ejemplo llevarte al límite y cumplís,
Eso te da alegría y felicidad porque estás cumpliendo con tu palabra y te sentís ganador o ganadora. Fortalecer tu cuerpo físico, además de hacerte sentir bien, porque te estás viendo bien, hace que puedas mejorar tu mentalidad, construir una mentalidad más ganadora. Aumenta tu carácter. Sin carácter, sin un buen carácter, no podemos tener buenos resultados en nuestra vida porque pasan situaciones y reaccionamos, ¿bien? Pero todo depende de cómo reaccionas ante lo que te pasa. Cuando vos tenés un carácter bueno, elevado, pasan situaciones y tendés a accionar de manera diferente a lo que reacciona la mayoría de las personas. Porque una vez escuché que lo único que podemos controlar en nuestra vida es nuestro proceso diario, o sea, nuestra manera de vivir y cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Es lo único que podemos controlar. El resto está fuera de nuestro control. Cuando yo vi esto dije, es muy simple, ok, no voy a fallar en mis hábitos, voy a entrenar, voy a llevar mis macros, nutrientes, voy a controlar lo que como, voy a comer limpio en ese sentido, no voy a tener vicios, voy a alejarme de las tentaciones y si me aparece una tentación voy a decir que no y construyo esa mentalidad, mi proceso diario, mi manera de vivir. Eso hace que empiece a construir una forma, una conducta también. Eso hace que pueda estar más abierto y más alerta a información diferente. De repente me llegan ideas, de repente capto información diferente, de repente me llega una reflexión, una oportunidad, una persona, lo que sea, porque estoy más alineado. Y de esa manera también dejo de tener miedo, empiezo a confiar más. A mí, el entrenar mi cuerpo como nunca antes, de realmente fortalecer mi físico, o sea, yo nunca lo había hecho. Siempre me gustó los hábitos y he hecho ejercicios y sí, una cierta disciplina, pero nunca tanto como ahora. De darlo todo realmente y obviamente hoy en día siento que puedo dar más, pero ya se cumplieron más de 90 días, entonces ahora estoy en un reto nuevo de 90 días para ir a un siguiente nivel, ponerme más incómodo y seguir creciendo más, romper barreras mentales, porque cuando uno cambia, todo empieza a cambiar. Primero es uno cambia para que todo empiece a cambiar. No es que las cosas cambian y uno cambia, es al revés, todo nace desde adentro. Y en todo este proceso de estar emprendiendo siempre estuve buscando que las cosas cambien afuera para yo sentirme bien. Entonces me enfocaba solamente en lo de afuera, pero nunca me centré realmente en lo de adentro. Entonces ir al gimnasio fortaleció mucho mi carácter, mi mentalidad y mi confianza. Elevó mi confianza en mí mismo porque claro, te sentís diferente, te ves diferente, te sentís más ganador, más ganadora y por ende más orgulloso de vos mismo y por ende esa confianza aumenta. Y esa confianza hace que de repente empieces a tener menos miedo para hacer ciertas cosas. Porque elevaste tu autoestima, tu confianza, te animas a hacer cosas y tomar decisiones y acciones que antes no te animabas. A mí en lo particular me abrió a nuevas relaciones, bien, a escuchar mi conciencia y animarme a hacerlo automáticamente, como por ejemplo, no sé, mi conciencia me dice hablar a esta persona o saludar a esta persona. Y antes quizás decía, no quiero, no quiero, o sea, tenía miedo incluso de hablar con otras personas, o sea, qué loco, ¿no? Pero, o incomodidad de saludar o entablar una relación con un desconocido, me explico, una desconocida. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de construir esa confianza hace que me anime a hacer esas cosas y de repente entablar nuevas relaciones que me abren puertas. Es lo que siempre está pasando hoy en día, que entablar nuevas relaciones con otras personas fuera de ese mundo, porque antes era mi mundo, era esa relación que tenía y nada más. Y por ahí las personas que hacían el negocio conmigo y nada más. No estaba abierto a otras relaciones. Pero ahora, como que de repente mi enfoque, mi mente se expandió y puedo enfocarme en hacer nuevas relaciones y por ende me da acceso a nuevas oportunidades, porque cada persona es un mundo de oportunidades también. Y eso fue en lo particular cositas que a mí me ayudaron justamente a elevar confianza y dejar de tener miedo. A hablar en redes sociales con mucha más autenticidad, sin tener miedo a la crítica. Para mí, uno de los grandes beneficios que tuve en estos más de 90 días de enfocarme en mí es elevar mi confianza, lo cual también llegó al punto de que me importa un carajo lo que piensen los demás. Y no me importa si anteriormente me veían emprendiendo por internet con una especie soñada, vida soñada, a hoy en día estar donde estoy. Antes sí, antes como que decían, no puedo volver a la casa de mis padres, o sea, sin nada, después de siempre estar hablando sobre
ganar dinero por internet, libertad financiera. Y hoy en día me da lo mismo porque entiendo de que cada quien tiene su proceso y me da igual lo que piense los demás porque yo sé lo que quiero lograr. Y sé mi proceso y Dios sabe mi proceso. Entonces la única validación que necesito hoy en día es la de Él, la de Dios. Al único que necesito cumplirle, rendirle cuentas, es a Él. No me importa nada más y ser auténtico, ser yo, porque el entorno siempre te va a llevar de alguna manera a ser una persona que no quieres ser. Obviamente, dependiendo del entorno, ¿no? Hay entornos que sí te ayudan a ser tu mejor versión, la mayoría de los entornos no. Entonces vos tenés que elegir un entorno que te ayude a ser auténtico, que seas la persona que querés ser. Siempre y cuando obviamente con ética, con valores y obviamente con buena intención. En fin, entrenar tu cuerpo te va a llevar a construir una mentalidad diferente, una actitud diferente, una confianza diferente y a dejar poco a poco de tener miedo. Es algo que tenés que comprobarlo. Solo porque yo lo diga y porque lo escuches no va a pasar nada. Y es enfrentar esos miedos, porque los miedos te pueden paralizar o te pueden motivar. Yo me acuerdo siempre de este ejemplo de mi vida, que cuando yo renuncié a mi trabajo, hace ya varios años atrás, siendo el hijo mayor de mis padres, siendo el primero en tener carrera universitaria, haber estudiado y todo, estar trabajando, tener un trabajo seguro, estable, todo, a renunciar a mi trabajo tenía miedo a lo que podían decir mis padres, mi entorno, ¿no? E irme de viaje, por ejemplo. Pero tenía un miedo mayor, un miedo de llegar ya a los 80, 90 años, los años que Dios disponga, y sentirme arrepentido de qué hubiese pasado si hubiese renunciado a mi trabajo y me hubiese ido de viaje. Entonces tenía un miedo que me paralizaba, que era la opinión de otras personas, típico, y el miedo a el arrepentimiento el día de mañana. Este miedo del arrepentimiento fue mayor, un miedo motivador, un miedo que me movilizó a tomar la decisión de dejar mi trabajo, no cual no te estoy diciendo que dejes tu trabajo ahora, pero en mi caso yo lo hice y me fui de viaje y fue la mejor decisión que tomé en mi vida de vivir esa experiencia de estar viajando por Latinoamérica en este caso, por casi un año. Y esa decisión me abrió las puertas luego a iniciar dentro del mundo digital y a todas las experiencias que viví y al día de hoy estar acá, básicamente, y cada vez con menos miedo. Menos miedo de hablar a la cámara, menos miedo de compartir mis pensamientos, mis reflexiones, menos miedo de documentar mi vida. Y poco a poco voy trabajando en ese proceso de cada vez tener menos miedo para poder tomar acciones y decisiones diferentes, porque siempre hay nuevos niveles. Siempre. Entonces, familia, si vos querés hoy en día eliminar tus miedos, primero tenés que tener en cuenta de que tenés que entender por qué tenés miedo y que solamente es algo mental, es una barrera que tenemos ahí y detrás del miedo, como dice un mentor, está la bendición, está eso que queremos, es enfrentar eso, solamente son ideas que tu mente crea que no son reales y la mayoría de las veces no sucede porque no quiere que salgas de la zona de confort, está cómoda. Y obviamente ante lo desconocido sale la alerta de peligro y tu mente no quiere el peligro, quiere estar cómoda, quiere ahorrarse energía por si pasa algo, salir corriendo o enfrentarlo o esconderse, básicamente. Entonces quiere ahorrarse energía y siempre te va a inventar ideas, películas en tu mente para que no tomes acción. Pero es un juego que puedes usar, como yo lo hice. El miedo al arrepentimiento o el miedo a seguir igual. Son dos cosas, son dos miedos diferentes. El miedo a la opinión que dicen los demás o el arrepentimiento del día de mañana cuando te toca morir y digas, hubiese hecho eso, me hubiese importado un carajo lo que opinan los demás, total era mi vida. Son miedos diferentes, es entender el miedo y entender que si vos querés construir confianza, mi recomendación, como lo hice yo, como lo estoy haciendo, iniciar por fortalecer tu cuerpo. Eso va a fortalecer tu mente, eso va a elevar tu carácter, va a elevar tu confianza, vas a tener menos miedos y vas a tomar acciones y decisiones diferentes que te van a llevar a nuevos resultados. Así que familia, quería compartir ese video, espero que te haya gustado. Te invito a que si te gustan estos videos que estoy haciendo, los suscribas o me dejes saber acá si te estoy ayudando con estos videos. Compartime tus opiniones, tus reflexiones si te ayuda. Suscríbete al canal porque voy a subir videos todos los días de mi crecimiento, de mis logros, de mis vergüenzas, de mis mierdas, de mi historia, todo totalmente transparente para poder servir a otras personas. Servir a otras personas es el enfoque y por eso hago estos videos también. Así que suscríbete si querés que te ayude a hacer esa mejor versión también, a construir ese hombre y mujer que respetes y admires como yo lo estoy haciendo,
día con día a no fallarse, nuevos hábitos, sin vicios, que todo eso te lleva a tener mejores resultados en diferentes áreas de tu vida, puedes contactarme y te voy a estar ayudando, mentoreando, coachando, como quieras llamarlo, para que también puedas ser esa mejor versión y por ende empieces a mejorar tus finanzas, tus relaciones, tu salud, progresivamente a partir de tu mejor versión. Porque acuérdate que si vos cambias, todo lo demás empieza a cambiar también. Y segundo, dejo acá la comunidad que te puedes unir a esta comunidad gratis en donde comparto mucha información exclusiva porque vamos a construir la comunidad más grande de ganadoras, de personas que no fallan, que son su mejor versión, que viajan por el mundo, viven experiencias, porque en lo particular es algo que a mí me apasiona, vivir experiencias alrededor del mundo, poder acumular recuerdos, poder coachearse y mentorearse con gente extraordinariamente millonaria, exitosa, de un nivel de conciencia, o sea, tremendo, poder de esa manera hacer una mejor versión y también poder mejorar en todas tus áreas de tu vida. Así que te puedes unir a la comunidad y vamos a construir esa comunidad juntos. Familia, nos vemos en otro video. Recordad que siempre se puede mejorar un poco más y que te enfoques solamente en el día de hoy, que es lo más importante y lo único que tenemos.